Hola amigos de TV Web. Para cerrar nuestra serie sobre cultivo de palma de aceite, vamos a hacer un recuento de los 4 ciclos que conforman la producción de esta planta. Recordemos que las 4 etapas son la selección y siembra de la semilla, la siembra de la palma de aceite en el sitio definitivo de la plantación. Luego viene el mantenimiento del cultivo de la palma, que corresponde a todas las labores que se deben realizar durante el crecimiento y desarrollo de la planta. Y finalmente, la cosecha del fruto de la palma de aceite. Nos trasladamos entonces a los previveros y viveros, donde se realiza la primera etapa de este proceso. Acompáñenos. La semilla de palma de aceite, que es el embrión que dará vida a la futura palma africana, es la nuez que queda después de que se ha extraído el mesocarpio aceitoso suave, generalmente por raspado del fruto. La semilla puede tener un tamaño de 2 centímetros y pesa aproximadamente 2 gramos. La nuez contiene el endocarpio, que es un cuesco negruzco de 2 milímetros de espesor. Dentro del endospermo o almendra se encuentra el embrión. Cuando ocurre la germinación, el endospermo se rompe y el embrión se alarga y emerge a través del poro germinativo, empujando hacia afuera el tapón de la fibra. La plúmula sale primero que la radícula. Las raíces adventicias se producen por encima de la unión de la radícula con el hipocotilio y dan origen a raíces secundarias antes de que haya salido la primera hoja. En este momento, las semillas se colocan dentro de bolsas de plástico. Estas se amarran, procurando dejar un buen espacio de aire en su interior. Las bolsas se colocan en un cuarto a temperatura ambiente, evitando que se forme agua de condensación en las paredes internas. A medida que vayan germinando, las semillas deben sacarse con cuidado de las bolsas y colocarse en cajas de madera en medio de tela humedecida. Para que una semilla esté lista para germinar, que le llega al productor y la puede meter en la bolsa, pueden estar pasando 18, 20, 24 meses. Entonces producir una semilla es un proceso muy largo y eso hace que sea muy costoso todo el procedimiento. Lo que nosotros queremos es siempre tener las mejores palmas posibles en el campo y para eso tenemos que tener semilla seleccionada. En palma de aceite necesitamos tener, por decirlo de alguna manera, mamás élite y papás élite seleccionados, de donde del papá sacamos el polen y vamos y fertilizamos a las madres élite y sacamos la semilla, que es la que se le va a vender al productor para que obtenga las mejores plantas posibles. Ya seleccionadas las semillas, se procede a sembrarlas. Los criterios técnicos que se deben tener en cuenta en este proceso están relacionados con el ahollado, posición de la plúmula y radícula, profundidad de la siembra, cubrimientos de la semilla y finalmente la aplicación del riego. El mantenimiento del previvero incluye riego diario para mantener el suelo humedecido pero no saturado. Asimismo, requiere de la aplicación semanal de un fertilizante para evitar la aparición de daños en la futura planta. Cuando las plántulas tienen 4 o 5 hojitas, se trasplantan al vivero en bolsas de mayor tamaño. Antes del trasplante al vivero, debe hacerse una selección de plántulas para eliminar aquellas anormales. Las plantas ya seleccionadas son trasladadas al vivero. El vivero puede establecerse a partir de semillas germinadas o de plántulas provenientes del previvero. Se emplean bolsas de polietileno negro con perforaciones en la base. Se utiliza suelo suelto, rico en materia orgánica. En el vivero, las palmitas permanecen de 6 a 8 meses si se parte de plántulas de previvero o de 10 a 12 meses si se siembran semillas germinadas. El vivero debe estar libre de malezas. Se le suministra agua de manera regular. Generalmente no es necesario dar sombra al vivero, pero sí se recomienda para el previvero. El control sanitario se realiza a fin de mantener el vivero libre de plagas y enfermedades. Cuando se trasladan plantas del previvero, las bolsas deben llenarse con tierra hasta un nivel que permita colocar la plántula con su bloque de suelo.
Luego se agrega más tierra apisonándola con las manos. Las bolsas con plántulas o con semillas germinadas se colocan juntas en hileras de 3. Cada 50 metros se dejan caminos de 3 metros de ancho, que facilitará el paso de los obreros para las labores de mantenimiento y el transporte de las palmas al sitio definitivo. Cuando las plántulas tengan una altura de 40 a 50 centímetros, se separan las bolsas a 45 centímetros entre sí. De esta manera, se aprovechan las calles que se habían dejado entre las hileras. Antes del establecimiento de la palma de aceite, se debe realizar un estudio de caracterización de los suelos, mediante el cual se diseñan las unidades de manejo agronómico, que son áreas del terreno cuyas condiciones físicas y químicas del suelo son similares. Para conocer las condiciones químicas, se toman muestras de suelo, las cuales se componen de submuestras y estas se toman haciendo un recorrido por cada unidad de manejo agronómico de la manera como recomienda el asistente técnico hasta cubrir toda el área y de tal forma que se incluyan de 15 a 20 submuestras. Para el caso de cultivos establecidos en palmas de corta edad, el muestreo en los platos o círculos limpios seguramente sea la mejor alternativa. Pero en cultivos de más de 3 años es necesario tener en cuenta los sitios donde se concentra la mayor masa de raíces activa de la palma. Las condiciones ideales para un cultivo de palma de aceite debe tener una humedad por encima del 70%, debe tener una temperatura por encima de los 28 grados centígrados, y debe tener, o por lo menos debe presentar una radiación solar de entre 5 y 7 horas diarias. Debe tener un rango de 2.500 milímetros distribuidos homogéneamente por todo el año. Hay unas condiciones que no son óptimas, las cuales se pueden mejorar. Si es un terreno muy húmedo, los drenajes ayudan demasiado. Si es un terreno donde es escasa la lluvia, podemos implementar el riego. Si es un lote con problemas de topografía, podemos utilizar la mecanización. Son varias las técnicas que se deben aplicar para la preparación del terreno que se va a cultivar. Una de ellas es la rotulación. Para hacerla existen varios métodos, los cuales dependen de las condiciones físicas y topográficas del terreno. Existe la rastrillada tipo Melgas, que consiste en dividir el lote en secciones rectangulares. El tractor opera en línea recta. Cada vez que llega al extremo, levanta el implemento para facilitar el giro del tractor. También está la rastrillada tipo circular. Esta consiste en hacer girar la máquina siempre a la derecha o siempre a la izquierda hasta terminar el lote. Este tipo de preparación es muy útil en lotes de gran extensión. En el trópico existen algunas prácticas para minimizar el impacto de la lluvia, el sol y el viento sobre el suelo. Una de esas prácticas consiste en mantener sobre la superficie del suelo una capa vegetal viva, lo cual conocemos como cobertura. Para el transporte de las plantas al sitio definitivo, se utilizan carretas tiradas por tractor o volquetas eventualmente, y cuando las distancias son muy grandes, se utilizan camiones. El transporte de palmas se hace teniendo en cuenta las siguientes normas de manejo. Cuando las palmas se van a cargar, se toma la bolsa por debajo con una mano y con la otra por el cuello de la palma. De esta forma se alza y se coloca en el equipo de transporte. Cargar las palmas sin dar un manejo brusco de las mismas, evitando arrojarlas con fuerza al equipo de transporte. Amarrar las palmas por los costados del equipo de transporte para evitar que se caigan o volteen en este. No someter las bolsas a trato rudo. Esto ocasiona ruptura de bolsas, daño de hojas, pérdida de suelo y exposición de las raíces a la deshidratación o daños hasta perder numerosas palmas. Hacer la planeación para despacho, transporte y siembra de plántulas de 3 a 4 meses antes de la siembra en el campo. Estas son algunas recomendaciones para la siembra de la palma en su sitio definitivo. Primero, se rasga la bolsa con la ayuda de un cuchillo o un machete en forma longitudinal. Se quita la bolsa. Posteriormente, se adiciona algún nutriente especial
como recomienda el asistente técnico. Se levanta con cuidado la palma y se introduce en el hueco. Siempre se debe cuidar que quede en posición vertical y la altura de siembra se verifica haciendo coincidir el cuello de la palma con la superficie del suelo. Luego procedemos a pisonearla, introduciendo el suelo que tenemos a los lados. Finalmente, se recogen las bolsas y las estacas que fueron utilizadas para la siembra. Como acabamos de ver, la siembra de las pequeñas palmas en su sitio definitivo requiere de una serie de actividades y procedimientos técnicos que deben ser realizados por personas altamente experimentadas en ellos. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con la tercera etapa de producción de palma: poda, fertilización, manejo de malezas y control de plagas y enfermedades. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Miércoles de cultivo de palma de aceite. Cuando hablamos de poda, fertilización, manejo de malezas y control de plagas y enfermedades, nos estamos refiriendo al mantenimiento del cultivo de palma. Como podrán ver, en el siguiente resumen se trata de procesos de alta tecnificación y en los que también la investigación aporta muchas soluciones. Aquí les mostramos cómo se debe realizar un adecuado mantenimiento de cultivo de palma. En el mantenimiento del cultivo de la palma, la poda consiste en el corte de hojas secas o no funcionales, de forma periódica y por lo menos una vez al año. Se trata de, llamándolo de manera metafórica, el aseo de la corona de cada palma. Una hoja no funcional es una hoja que ya no genera ningún proceso de fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por el cual una planta produce su propio alimento con base en la luz solar. Para realizar adecuadamente la poda, es muy importante la observación detallada de los racimos, ubicar muy bien la posición de la herramienta, que debe ser más o menos a unos 30 grados para que corte y tale bien, y el técnico debe prevenir desde su posición que no le caiga una hoja encima. La poda es indispensable porque disminuye la incidencia de problemas fitosanitarios, favorece la polinización, permite el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y reduce las posibilidades de accidentes a los trabajadores. La poda está estrechamente ligada al proceso de fertilización porque las hojas cortadas muestran las deficiencias de nutrientes que tiene la palma. De esta manera se define qué tipo de alimento o fertilizante se le aplica a cada palma. Los nutrientes que con mayor regularidad se aplican son magnesio, boro y potasio. El magnesio le permite a la planta generar su propio alimento y el boro se utiliza cuando vemos que el foliolo está ligeramente corrugado. El boro es un elemento que permite que se activen una serie de reacciones químicas a nivel metabólico y fisiológico de la planta. El potasio es un regulador del agua en la planta, permite que la planta, aunque haya mucha sequía, no se seque, es decir, regula el agua dentro de la palma, pero además permite que haya un racimo de mayor tamaño y sobre todo de mayor calidad. El potasio se aplica cuando se descubren manchas amarillas en las hojas. Para determinar exactamente las cantidades que la planta requiere de cada uno de los elementos, es necesario hacer un muestreo foliar, que posteriormente será estudiado en un laboratorio. Podría decirse que los cultivos de palma son víctimas de una legión de insectos que los atacan, constituyéndose en plagas que en su mayoría causan defoliaciones severas. Entre ellos tenemos la larva de la mariposa conocida como Opsiphanes cassina, cuya voracidad es tan alta que una única larva puede consumir hasta 3 foliolos. El gusano túnel es otra larva de mariposa que puede consumir hasta 50 centímetros cuadrados de tejido de hoja. El gusano monturita, tal vez la plaga más común de la palma africana, es una larva que cuando está pequeña se alimenta de la epidermis del en vez de las hojas. La larva del picudo ataca los tejidos internos del tallo y el cogollo. Las hormigas, especialmente las que conocemos como arrieras, pueden causar serios daños a las palmas si no se mantiene un programa de control permanente.
Las ratas también producen daños en los cultivos de palma, especialmente en los racimos, y las taltuzas, otro tipo de roedor, se alimentan del bulbo subterráneo de la palma. Hay dos plagas que estamos considerando muy importantes. ¿Por qué es importante el Rhynchophorus palmarum? Uno, es el vector del agente causante del anillo rojo de la palma de aceite. El anillo rojo de la palma de aceite es producido por un nemátodo y ese nemátodo es transportado de plantas enfermas a plantas sanas por Rhynchophorus palmarum. Otro de los insectos que estamos considerando importantes en este momento es otro coleóptero, también grande así como Rhynchophorus palmarum, pero que tiene unos hábitos distintos. El problema con Strategos aloeus, es la especie, es que él se desarrolla en tejidos en descomposición. El macho hace un orificio hasta 1 metro, 1,5 metros de profundidad, luego él regresa ya como a unos 5 o 10 centímetros de la superficie del suelo, hace una perforación horizontal y ahí se va a reunir con la hembra para aparearse y ahí comienza todo el proceso de perforación de la parte joven de las palmas, del bulbo de las palmas, y ahí ocurren unos daños bastante severos. Entonces es importante reconocer la presencia de ese insecto y proceder a controlarlo oportunamente. Si no, vamos a tener muchas palmas que se caen, muchas palmas que se mueren por el daño del insecto. Para evitar el uso de plaguicidas químicos que afectan el medio ambiente, se han implementado diversas técnicas de control biológico. El control natural o biológico es un método agrícola de control de plagas que utiliza depredadores, parásitos, herbívoros u otros medios naturales contra los insectos, ácaros, malezas y en general todo tipo de enfermedades que atacan a las plantas. En el agroecosistema conformado por el cultivo de la palma de aceite se presentan poblaciones de insectos benéficos que se caracterizan por atacar los insectos plagas. Los insectos entomoparásitos o parasitoides son aquellos que necesitan del insecto plaga que atacan para poder cumplir su ciclo de vida. Estos insectos pueden afectar diferentes estados del insecto plaga. Algunos son parásitos de huevos y otros afectan el estado de larva o pupa del insecto. Los insectos depredadores son aquellos que cazan al insecto plaga y proceden a devorarlo o alimentarse de él. El control biológico presenta una serie de ventajas que es necesario destacar. No tiene efectos nocivos en la palma ni en otros organismos, incluido el hombre. La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. El control resulta efectivo a largo plazo e incluso puede ser permanente. El tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera sustancial. La relación costo-beneficio es muy favorable. Evita plagas secundarias. No existen problemas de intoxicaciones. Además de las plagas, los cultivos de la palma también son atacados por enfermedades. La más común y extendida en el territorio colombiano se conoce con el nombre de PC o pudrición del cogollo. Se identifica por la aparición de parches color pardo en las hojas más jóvenes. Las últimas investigaciones han determinado que el agente que la causa es un microorganismo llamado Phytophthora palmivora y puede producirse por una nutrición desbalanceada y pobres condiciones de aireación del suelo. Esta enfermedad, de no ser detectada a tiempo, puede causar enormes pérdidas en un cultivo de palma aceitera. La expansión del cultivo de la palma africana en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. Hoy existen más de 360.000 hectáreas cultivadas en 73 municipios del país. Cuando regresemos de estos mensajes, iremos a la parte culminante de este proceso, la cosecha del fruto de la palma y su procesamiento. No se lo pierdan. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Miércoles de cultivo de palma de aceite. El aceite extraído de palma africana contiene una relación estrictamente balanceada entre los ácidos grasos saturados e insaturados. Es por eso que se tornan un producto tan interesante y solicitado en todo el mundo. Aquí les contamos cómo se recogen sus frutos y cómo se procesan. Para el proceso de cosecha son dos las personas, cortador y recolector, llamadas también cuadrilla de cosecha, quienes se dividen las labores de la siguiente forma.
Primero, el corte del racimo lo realiza el cortador. Esta labor es de gran importancia porque de ahí depende la calidad de la cosecha. El cortador de la cuadrilla es quien define si un racimo es apto para la cosecha, teniendo en cuenta los criterios de maduración establecidos en la plantación. El corte de los racimos se hace con cinceles en palmas jóvenes o con una cuchilla en forma de hoz o cuchillo malayo acoplado a una vara en palmas adultas. Segundo, una vez hecho el corte del racimo, se debe ubicar al borde del plato para cortar el pedúnculo o raquis y depositarlo en el equipo empleado para tal fin, es decir, el carromato. Esta operación es realizada por el recolector. Hay un tercer trabajador, quien tras el corte de los racimos recorre los callejones del lote, recogiendo los frutos sueltos que han caído en el plato de la palma. A esta actividad se le llama el pepeo. La cosecha es llevada a los bordes de las parcelas, llamados puestos de recepción, donde son recogidos. Todas estas operaciones las realiza el recolector. Los ciclos de cosecha son cada 8 o 10 días. La recolección en la palma se realiza durante todo el año. La frecuencia de cosecha, es decir, el intervalo entre cosechas en un mismo lote, está asociada con la edad de la palma, con el material genético utilizado y con las condiciones climáticas de la región. En general, los ciclos oscilan entre 7 y 12 días en palmas jóvenes y entre 9 y 15 días en plantas adultas. En épocas lluviosas, los ciclos son más frecuentes que en épocas secas. Para la extracción de racimos del interior de las parcelas, en las grandes plantaciones se utilizan mulas. En plantaciones con problemas de mano de obra, se ha mecanizado el transporte con el uso de pequeños tractores, equipados con neumáticos de alta flotabilidad para evitar la compactación del suelo. Es muy importante transportar toda la fruta, racimos y fruta suelta en adecuadas condiciones fisiológicas, es decir, dentro de las 24 horas después de cosechadas para evitar el incremento de ácidos grasos. El transporte de racimos y frutas tiene algunas características dependiendo de la región del país. En el Magdalena Medio Santandereano se ayudan de mulares. En los llanos orientales de Colombia se utilizan los búfalos y bueyes, aunque ya se empezó a implementar la mecanización para mejorar la eficiencia en la recolección de racimos y frutas, disminuyendo los tiempos de recorrido, previniendo lesiones en los cargadores de racimos y aumentando las cantidades recolectadas hacia los sitios de acopio. El producto que más se comercializa de la palma africana es el aceite. Con este se elabora un sinnúmero de productos para el consumo humano, entre los que se encuentra el aceite de cocina, las margarinas, productos de panadería y pastelería, entre otros. Industrialmente se aprovecha como materia prima en la producción de biodiesel. Asimismo es utilizado para la elaboración de jabones, cremas, labiales y otros productos de la industria cosmética. Algunos detergentes también hacen parte de la gama de productos que lo usan entre sus ingredientes. El aceite de palma se extrae de la porción pulposa de la fruta mediante varias operaciones. Se afloja la fruta de los racimos utilizando esterilización a vapor. Luego los separadores dividen las hojas y los racimos vacíos de la fruta. Después se transporta la fruta a los digestores, donde se la calienta para separar la pulpa. El aceite libre se drena de la pulpa procesada y luego ésta se exprime y se centrifuga para extraer el aceite crudo restante. Es necesario filtrar y clarificar el líquido para obtener el aceite purificado. En el procesamiento de la palma de aceite nada se pierde. Los racimos ya procesados se usan como abono para la tierra de los cultivos ya existentes e incluso llegan a formar parte de la materia orgánica que se utiliza para sembrar las semillas en el previvero. También se utilizan como combustible dentro de la misma planta extractora.
Las nueces de los frutos se utilizan para extraer de ellas aceite de almendras, lo que continúa perfilando el cultivo de la palma africana como un cultivo altamente productivo. Los residuos que desde la planta extractora se redireccionan hacia las lagunas de oxidación son tratados allí para la obtención de materia para la elaboración de detergentes e incluso se usan porciones de estos líquidos para la preparación de fertilizantes naturales, que son usados en la etapa de vivero y en el plato de una nueva palma, garantizando un mejor desarrollo de la planta. De manera pues que estamos ante un cultivo que ha demostrado ser uno de los más productivos de la industria nacional, procurando mantenerse firme en el respeto por el medio ambiente. Hemos concluido esta serie sobre producción de palma de aceite, la cual espero que les haya aportado información y nuevos conocimientos. Los esperamos dentro de 8 días en una serie diferente, basada en otro de los tantos cursos que usted puede encontrar en la gran oferta que tiene el SENA. www.senavirtual.edu.co es el sitio web donde solo con su cédula de ciudadanía colombiana gratis puede aprender de casi cualquier cosa. Centenares de cursos ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje Virtual. No espere más. Gracias por habernos acompañado estas 5 semanas y que tengan un feliz día. Otros cursos ofrecidos por el SENA son manejo de cosecha de frutas y hortalizas, suelos en la agricultura, prácticas agrícolas para el cultivo de plátano, parámetros para calcular un buen balance hídrico, prácticas agrícolas para mora y naranja, cultivo bajo cubierta.